tenemos. Gabriel, muchísimas gracias, muy amable por su gentileza de acompañarnos. Estuvimos poniendo velitas, dijimos, bueno, pues ojalá no haya corrido la peor suerte y lo tenemos aquí. Bienvenido. ¿Qué está pasando en Bolivia justamente a estas horas y por qué se llega hasta este punto? Bienvenido. Muy buenas noches, José. Un gusto compartir contigo. Es un placer llegar a tanta gente a través de tan prestigioso medio de la Patria Grande, de la Via Yala. No solamente en Bolivia, en Ecuador, sino en todo el mundo se busca esta clase de información contrahegemónica que da cuenta de las verdaderas necesidades y de lo que verdaderamente está pasando en nuestros pueblos, ¿no? En Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia se ha llegado a agotar toda posibilidad de diálogo con el gobierno. Se habla ya, se vive ya una crisis multisectorial. Están movilizados los maestros urbanos, los maestros rurales, profesores que piden el 17% al 20% de incremento salarial y una mayor inversión respecto a la educación que hasta la fecha no se ha dado, una demanda que es desde principios de este año, que no se ha tocado, no se ha resuelto. En Bolivia hemos pasado de pagar alrededor de 3,6 bolivianos la gasolina al doble, aproximadamente 6,60. Es decir, el precio de la gasolina regular y del diésel ha subido al doble de lo que era antes. Y el boliviano muy probablemente podía aceptar esta situación en el ámbito de la explicación de retirar la subvención a los hidrocarburos, siempre y cuando esta gasolina mínimamente fuera de buena calidad. Sin embargo, el gobierno nos ha engañado una vez más y nos está cobrando actualmente por una gasolina al doble del precio del cual la comprábamos antes, pero es una gasolina basura que está dañando los motorizados, que en muchos casos constituyen el instrumento de trabajo del sector transportista, por ejemplo. Entonces, tenemos los precios de la canasta familiar que van subiendo al doble, al triple, una devaluación de la moneda boliviana con respecto al dólar, unas políticas alineadas totalmente a los intereses de las grandes oligarquías latifundistas y empresariales millonarias de Bolivia, la carta de intenciones del modelo económico que plantea Rodrigo Paz, sin lugar a dudas, fue el decreto supremo 5503, un decreto supremo que viabilizaba un amplio espectro jurídico para lo que ellos denominaban inversionistas, fundamentalmente extranjeros. Se Eh, escucha un eco, José. Sí, tenemos de vecinos unos perritos, tenemos, estamos cerca de la calle y a ratos también nos acompaña aquello. Pero bien, estamos siguiendo, Gabriel, qué importante este diálogo. Y de paso, decirles, bueno, ¿por qué tan rápidamente los gobiernos, eso decía, mientras hacía tiempo para tener este momento de diálogo? Decía, ¿por qué los gobiernos generalmente ofrecen hasta bajar las estrellas? No importa, no hay río ahí, no importa, pues construimos el río. Hasta, yo qué sé, pero rápidamente se devalúan, rápidamente van de picada y entendemos que es uno de los resultados quizá de lo que están viviendo en Bolivia, ¿o me equivoco, Gabriel? Sin lugar a dudas, José, las últimas elecciones desarrolladas hace 6 meses en Bolivia daban cuenta de un escenario de proscripción, ¿no? No se permitió la participación del candidato popular, hablamos de Evo Morales Ayma, se lo proscribió, se lo inhabilitó por la vía electoral, por la vía constitucional, por la vía del linchamiento mediático, por la vía del lawfare. Y apartado este sujeto político tan trascendental en la política boliviana del escenario electoral, pues se tuvo una segunda vuelta entre dos personajes de derecha y de extrema derecha. Por un lado, Jorge Tuto Quiroga y por otro lado, el señor Rodrigo Paz Pereira. Gana finalmente el señor Rodrigo Paz Pereira en una suerte de votación por el mal menor, ¿no?
y apenas gana las elecciones se quita la careta y comienza a realizar diversas acciones atentatorias contra los intereses populares. ¿Por qué? Porque el gobierno de Rodrigo Paz decidió gobernar con las élites millonarias de Bolivia, decidió gobernar con la CAO, con la CAINCO, con los sectores agroindustriales, agropecuarios más preponderantes fundamentalmente del oriente del país, decidió gobernar con la bancada del señor Jorge Tuto Quiroga, con la bancada del multimillonario Samuel Doria Medina, con la bancada de esos mismos grupos racistas y clasistas que el 2019 sembraron el terror, como Resistencia Juvenil Cochala y Unión Juvenil Cruceñista, grupos denominados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes como paramilitares, parapoliciales, grupos totalmente ilegales que el propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Organización de Estados Americanos ha instado al gobierno boliviano a que haga todos los esfuerzos por erradicar, desmantelar esa clase de grupos armados paramilitares y parapoliciales que se dedicaron a violar sistemáticamente los derechos humanos de nuestras hermanas de pollera, de nuestras hermanas campesinas, de nuestros hermanos campesinos, exacerbando nuevamente el racismo y la discriminación en Bolivia. Esto es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Porque en la actual coyuntura se vuelven a rearticular esta clase de grupos altamente racistas, altamente odiadores del sujeto histórico indígena originario campesino que construyó este denominado proceso de cambio hace 20 años atrás. Y hoy por hoy tienes una situación que ha escapado de manos del gobierno. Ya los sectores sociales dicen, teníamos desde abril, desde enero, desde febrero de este año para entablar mesas de diálogo, para entablar soluciones, para que ustedes, gobierno, solucionen nuestros problemas. Ya no estamos en la época de diálogo, ya ha pasado el diálogo, podían haberlo hecho hace 2, 3, 4 meses atrás, no lo han hecho, no les ha dado la gana de resolver los problemas sociales. Han esperado hasta este álgido momento y hoy por hoy la demanda ya no es que el señor Rodrigo Paz atienda las demandas populares, sino que renuncie por incompetencia en el cargo, ¿no? Salen algunos jurisconsultos, analistas jurídicos a decir que en la Constitución no existe el acortamiento de mandato. Por supuesto que ninguna Constitución del mundo prevé el acortamiento de mandato. Pero ¿qué pasa cuando la volatilidad social, la voluntad popular sobrepasa las leyes, sobrepasa la normativa, sobrepasa las constituciones? Pues evidentemente existen los canales no estrictamente jurídicos, sino políticos y sociales para deponer a un gobierno que no responde a los intereses populares y más al contrario responde con represión. ¿Por qué? Porque el gobierno del señor Rodrigo Paz se ha dedicado el día de anteayer a reprimir en horas de la noche, gasificando, utilizando indiscriminadamente agentes químicos en la ciudad de El Alto, cuando por normativa internacional, por protocolos de seguridad y de la policía a nivel internacional, no se pueden realizar gasificaciones en horas de la noche y en centros urbanos, como ha acontecido anteayer en la ciudad de El Alto, aledaña a la sede de gobierno, La Paz, Bolivia. Una situación que da cuenta de un gobierno que no responde con soluciones, no responde con caminos políticos, responde con caminos represivos. Y en este accionar nombran como viceministro de gobierno a un general de la policía de apellido Montero, mismo personaje que fue el jefe de la policía durante el gobierno de Yanine Áñez, que se encargó de reprimir, de asesinar, de gestionar las masacres sangrientas de Sacaba y de Sencata en el año 2019 durante el gobierno de facto de Yanine Áñez. Esos personajes están volviendo a ser parte clave del gabinete y de la toma de decisiones del señor Rodrigo Paz. ¿Qué ha hecho hace 2 semanas el señor Rodrigo Paz? En lugar de sentarse con los sectores movilizados, estar con la gente de a pie, ha convocado un gran encuentro en Cochabamba, en un hotel de lujo de 5 estrellas, y cual si se tratara de una gala de celebridades, asistieron todos los políticos conservadores bolivianos a ni siquiera plantear soluciones a la crisis, sino a vociferar, referir adjetivos calificativos peyorativos en contra de Evo Morales. Y se han dedicado a construir
una imagen mítica de Evo Morales, como si Evo Morales fuera un dios omnipotente, omnipresente, que estaría articulando toda la desestabilización del gobierno con las marchas en el oriente, en el occidente, en La Paz, en Cochabamba, en las carreteras, en todo lado. No es así, no es así. La población está construyendo no un sujeto individual, está construyendo un sujeto colectivo, un nuevo sujeto colectivo que se construye, valga la redundancia, que se transforma, que se alimenta de los diferentes sectores sociales movilizados en un sentido de solidaridad colectiva, en un sentido de irradiación, de molestia hacia un gobierno incompetente que no se pone la mano al pecho. Es increíble cómo el gobierno boliviano no parece que no fuera a los mercados, parece que no fuera a las estaciones de servicio gasolineras a ver las filas inmensas que existen, parece que no le interesara la subida de los precios de primera necesidad, parece que estuvieran en otro planeta, extraviados de la realidad social boliviana, y no les interesa el precio de la carne de pollo, el precio de la carne de res, el precio de los principales productos alimenticios, que desde sus oficinas están buscando gobernar Bolivia sin entenderla. Y esto es sumamente grave. Por eso todos los sectores están movilizados, por eso existe un amplio malestar generalizado en la población y por eso el gobierno a lo único que atina es a tratar de responder con represión, a tratar de incluso amenazar con un estado de sitio. Se le ha otorgado a la policía un bono de 3.000 bolivianos para continuar con la represión. Es decir, le estás diciendo al funcionario policial, ustedes métanle bala nomás, ustedes repriman nomás, que aquí nosotros les vamos a pagar. Tranquilos, ¿no? Ese es el mensaje que da el gobierno boliviano. Es verdaderamente lamentable todo lo que están sufriendo en los puntos de bloqueo, lo que se está viviendo en Bolivia y el grado de violación de los derechos humanos fundamentales y de estigmatización de las personas, de toda la gente y de las organizaciones sociales movilizadas, el nivel de satanización a través de los medios hegemónicos de comunicación. Es cuanto puedo informar desde Bolivia. He tratado de ser lo más completo posible en la información, José. Evidentemente es una situación bastante compleja, bastante complicada, múltiples sectores movilizados y un gobierno que no está dando soluciones en ningún sentido. Gracias, Gabriel. Justamente es importante tener esta otra verdad. Me permito ahora ir, digamos, con lo que mostraban justamente en varios reportes el día de ayer, en fin. Vamos a ver si logramos escuchar parte de los mismos y luego, Gabriel, me permitiré en que nos ayudes un poco a tener nuevas lecturas del mismo. Aquí va. El único mandato, el único pedido del pueblo de las 20 provincias es la renuncia del gobierno incapaz de Rodrigo Paz. El único, no hay otro, y vamos a cumplir como ejecutivos. Esta era una de las notas que compartía Telesur, por supuesto, el día de ayer en la tarde. Estamos viendo algunos reportes o algunas notas que sueltan a nivel de las redes, dicen por algún, digamos, ya hay negociación, ya hay sindicatos que están a favor del desbloqueo, etcétera, etcétera. Es una práctica que también en el Ecuador y en otros lados con seguridad lo utilizan desde el poder.
cuál es la verdad? ¿Sigue en firme, digamos, este pedido y esta movilización o hay sectores que están, ni tantos sectores, hay personas que están un poco a la cacería para aparecer diciendo que no están de acuerdo con la movilización, etcétera, y que buscan el trabajo, no la paralización, etcétera? Suelen haber ese tipo de discursos, Gabriel. ¿Qué conocemos? Sí, tenemos que desmitificar algo que es fundamental, querido José. Mucho se habla, tanto en Bolivia como en Ecuador, como en este lado del mundo, que el culpable de la crisis de los países es el bloqueador, es el que está perjudicando con su medida de presión, con su protesta social. Esto es totalmente mentira. ¿Por qué? El determinar bloquear es una decisión y una medida de presión totalmente legítima, pero que afecta tanto a bloqueador como a bloqueado. Es una medida extrema de presión que se toma y se concibe cuando ya se han agotado todas las medidas y todos los canales de diálogo con el gobierno. Entonces, ¿es culpa de quién el bloqueo? ¿Es culpa del bloqueador que un día se levanta de su cama y dice, hoy voy a desestabilizar un gobierno, hoy voy a deponer un presidente? No, para nada. Nadie bloquea por deporte, nadie bloquea por hobby. Bloqueas ante la insatisfacción, ante la incompetencia de un gobierno que no ha sabido resolver los problemas. Entonces, los bloqueos no son culpa de los bloqueadores, son consecuencia de la incapacidad e incompetencia de un gobierno indolente que no se pone la mano en el pecho para resolver las demandas y los problemas sociales y espera a que la conflictividad suba de tensión, suba de tono en esta clase de movilizaciones y medidas extremas de presión. Ahora bien, si analizamos sector por sector, evidentemente una de las principales demandas del sector de campesinos de tierras altas del oriente de nuestro país que se dirigieron a la sede de gobierno era la abrogación de la ley 1720, una ley que trataba de convertir la propiedad comunitaria y la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad y someterla a las leyes del mercado, siendo que la propiedad colectiva y la propiedad individual de la tierra, fundamentalmente en el sector rural, está protegida por diversas llaves, diversos candados constitucionales, que además presuponen un hecho de la función económica social con un carácter que se sobreentiende en esta clase de tipo de propiedades. Intentaban convertir la pequeña propiedad en mediana propiedad, claro, porque si se convierte en mediana propiedad ya no está sujeta a la protección constitucional y puede ser incluso embargada por instituciones financieras. Es decir, era una forma de acumular tierra por despojo a través de la transformación de pequeña propiedad y de propiedad comunitaria en mediana propiedad y lanzarla a las leyes de la vorágine de la compra y venta de tierra, vinculada fundamentalmente a los grandes capitalistas latifundistas, ¿no? Esta era la principal demanda que tenía este sector y finalmente se terminó abrogando esta ley 1720, denominada la ley Marinkovic. En Bolivia, el señor Marinkovic es un actual senador que en su momento fue miembro del Comité Cívico de Santa Cruz, un comité abiertamente racista y clasista que decía que el occidente de nuestro país eran engendros de llama en piedra, así se refería a este personaje y sus acólitos, hacia todo el occidente del mundo andino boliviano. Hoy por hoy es senador y era un gran latifundista propietario de la tierra denominada Laguna Verde, que pues termina siendo un gran empresario de la tierra y por eso propone esta clase de leyes, ¿no? Este es uno de los sectores que, digamos, ha conseguido la abrogación de esta ley. Sin embargo, una vez abrogada esta ley, salen los empresarios privados del Oriente a decir, está bien que se haya abrogado, pero de aquí a 5, a 10, a 15 días vamos a volver a proponer otra ley de similares características porque nosotros estamos de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, por supuesto que terminan exacerbando todavía más los ánimos. Otro sector es el sector de los maestros, el magisterio. El magisterio urbano y rural ha entrado en un cuarto intermedio el día martes. Sin embargo, los medios lo han catalogado como que esta movilización se habría cancelado, habría llegado a una especie de acuerdo con el gobierno. Esto es totalmente falso. Los sectores movilizados, diferenciados entre magisterio urbano y magisterio rural,
han quedado en un cuarto intermedio hasta el día de mañana, sábado, fecha en la cual se determinará si se continúa con las movilizaciones o no, toda vez que el gobierno no ha planteado ninguna suerte de incremento salarial al sector del magisterio, al sector de los maestros, ni tampoco ha planteado un incremento del presupuesto general del Estado en materia de educación, ¿no? Entonces es un sector que, si bien ha entrado en cuarto intermedio, los medios lo han calificado como que ya no existe esa movilización, pero que mañana se delibera si continúan o no movilizados. Por otro lado, tienes el sector cooperativista minero, un amplio sector que tiene un poder económico gigante, tiene que ver fundamentalmente con empresas comunitarias mineras de extracción de minerales como oro, fundamentalmente, un poder económico fuerte en Bolivia, que han sido comprados a partir de la cooptación de uno de sus dirigentes como viceministro del gobierno del señor Rodrigo Paz, recientemente posesionado en el cargo el día de ayer en la noche, ¿no? Entonces, con eso han tratado de comprar a uno de los sectores más poderosos, poniendo a uno de sus dirigentes como viceministro. Es la táctica que se está utilizando de manera extrema, pero paulatinamente también se está poniendo sobre la mesa y se está tratando de mediatizar el ámbito de activar un denominado estado de excepción o estado de sitio para repeler los bloqueos, las manifestaciones sociales, lo cual devendría eventualmente en enfrentamientos con las fuerzas del orden, no solamente la policía, sino también el ejército, lo cual sería totalmente nefasto para la gestión de Rodrigo Paz. Más o menos el mismo escenario que tuvo el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada el año 2003, días antes, semanas antes de fugarse con un helicóptero hacia el Aeropuerto Internacional del Alto y del Aeropuerto Internacional del Alto hacia Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces, se está viviendo esa clase de situaciones casi similares, casi palpadas en los acontecimientos históricos que dan cuenta de un gobierno agotado y de un gobierno que no sabe cómo responder a las demandas populares. Gabriel, regularmente o ya es costumbre escuchar las justificaciones desde el poder cuando hay, digamos, una lucha de estas características, de que desde el poder están impulsando pacificar, están llamando al diálogo, los otros son los que no quieren ese diálogo. Voy a traer uno de los reportes que precisamente la Central Obrera Boliviana ha compartido y luego, por supuesto, me permitiré pedir su análisis en lo que corresponda. Aquí va. Hasta que el gobierno traidor corrija sus errores y pida perdón. Huelga general indefinida. No levantamos la medida si no hay solución. Paramos para vivir, no para dividir. Paramos porque el hambre no se llora, se combate. La traición no se acepta. Fuera traidores, el pueblo ya no aguanta. No es capricho, la huelga indefinida es necesidad. Es que no hay trabajo, es que no hay para el pan. Es que la patria se defiende con honor y con valor. Vuelve la huelga indefinida para recuperar nuestra dignidad, nuestra patria querida. Huelga general indefinida. Hasta que el gobierno traidor corrija sus errores y pida perdón. Huelga general indefinida. No levantamos la medida si no hay solución. Paramos para vivir, no para dividir. Paramos porque el hambre no se llora, se combate. La traición no se acepta. Fuera traidores, el pueblo ya no aguanta. No es capricho, la huelga indefinida es necesidad. Es que no hay trabajo, es que no hay para el pan. Es que la patria se defiende con honor y con valor. Vuelve la huelga indefinida para recuperar nuestra dignidad, nuestra patria querida. Ay, hay el que no afloja, ay, hay el que se planta del Alto a Santa. Huelga general.
Bueno, por ahí parte de lo que comparten, Gabriel, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno a las demandas? Algo ya habías anticipado en sus primeras palabras, pero es importante, habiendo este tipo de acciones o respuestas, a ratos uno ya no atina si esto es tal vez en Perú, esto es en Argentina o quizá Ecuador, porque son los mismos moldes, o estoy errado, Gabriel. No, para nada. La geopolítica de dominación imperial norteamericana ha aplicado las mismas tácticas de toma del poder por la fuerza, por asalto. No han podido fortalecer a los liderazgos opositores al denominado socialismo del siglo XXI. Pasó en Ecuador contra Correa, pasó en Argentina contra Néstor y posteriormente contra Cristina Fernández de Kirchner. Pasó en Bolivia contra Evo Morales, pasó en Brasil contra Luis Ignacio Lula da Silva, que incluso llegaron a encarcelarlo. Estos poderes han disputado y han apostado por liderazgos de oposición como Corina Machado, por ejemplo, en Venezuela, y muchos otros en Bolivia. Como no tuvieron resultados electorales, buscaron la toma del poder por asalto y paulatinamente se incrustaron en los denominados gobiernos progresistas con personajes nefastos para los procesos revolucionarios. Hablamos de Bolivia, particularmente con el señor Luis Alberto Arce Catacora, a quien yo he llamado en varias ocasiones y en este medio también el Lenin Moreno boliviano, ¿no? Porque termina traicionando el denominado proceso de cambio y termina siendo un gobierno abiertamente neoliberal y abiertamente consecuente con las políticas impuestas a la fuerza y por asalto por Yanine Áñez. Entonces, estamos hablando de la continuidad de la lógica de gobierno de Yanine Áñez, abiertamente represivo, continuado por Luis Alberto Arce Catacora, y ahora termina de ejecutarse en su tercera fase con el señor Rodrigo Paz Pereira, ¿no? Con la proscripción del movimiento popular campesino y la imposición de un gobierno abiertamente de derecha, ¿no? Pasó en Ecuador, lo vuelvo a decir, pasó en Argentina, pasó en Brasil, está pasando en Bolivia, y la consecuencia de los pueblos es esta: tener una democracia restrictiva. En un sistema democrático amplio podrían participar todos los personajes políticos, no estarían proscritos, no estarían prohibidos de participación. Y mientras más opciones electorales reales tiene el pueblo boliviano, hubiera tenido el pueblo boliviano, ten por seguro, José, que no hubieran escogido a un señor Rodrigo Paz. Prácticamente fue la opción menos peor de escoger, el mal menor, como se lo llamó acá en Bolivia, ¿no? Pasó exactamente lo mismo también en Ecuador. No se permitió la participación de amplios sectores populares, campesinos, y también ligados a una izquierda, si quieres, también ligada a la Revolución Ciudadana, ¿no? El partido que tenía antes Correa. En Argentina lo mismo, la proscripción del partido judicialista, el impedimento judicial contra Cristina Fernández de Kirchner para que pueda participar, para que pueda ser candidata. Pasó con Dilma Rousseff, el golpe parlamentario que le aplicaron cuando era presidenta electa de todos los brasileros. Con Luis Ignacio Lula da Silva exactamente lo mismo, llegaron a encarcelarlo. El juez que lo encarceló fue el denominado juez Moro, que después, como premio por esa acción, llegó a ser ministro de Justicia del señor Jair Bolsonaro. Entonces vemos cómo se combina el poder comunicacional, el poder mediático, con el poder político y con el poder judicial en contra de los procesos populares, en contra de los procesos progresistas. Pasó también en Perú con el profesor Pedro Castillo. Al profesor Pedro Castillo, la oligarquía limeña de la Real Audiencia de Lima, en su momento, llegó a pues ejecutar todo un plan de ruptura del orden constitucional y de castigo, porque el castigo era altamente simbólico. Castigar al profesor campesino, dar el mensaje de que ningún otro campesino, profesor rural del Perú profundo, se atreva a gobernar
lo que nosotros hemos administrado durante muchísimos años, más de 200 años. Ese era el mensaje en Perú, querido José. ¿Qué pasó con Bolivia? Exactamente lo mismo. Fue el escarnio hacia el indio, hacia Evo Morales, que nunca más un indio vuelva a atreverse a gobernar y gobernar bien en este país, ¿no? Ese es el mensaje altamente simbólico que dieron en Perú, que dieron en Bolivia, y que también con diferentes matices aplicaron en Brasil. En Brasil dijeron que nunca más un obrero vuelva a ser presidente, que nunca más el bloque popular afro-brasilero, tan cargado de la simbología pues popular del Brasil, vuelva a tomar las instituciones estatales, ¿no? Y se rearticulan los estamentos conservadores. En Ecuador, Noboa es prácticamente el espejo de Milei en Argentina, de Jorge Tuto Quiroga y el señor Rodrigo Paz y el señor Samuel Doria Medina en Bolivia, y lo mismo en Perú con Keiko Fujimori y con toda la élite limeña, y pues en Chile lo propio con Kast, estas élites oligárquicas que administraron nuestros países durante más de 200 años. Durante los gobiernos progresistas, no es que desaparecieron, simplemente se pusieron a buen recaudo y esperaron la iniciativa externa a partir de la geopolítica norteamericana para volver a la toma del poder por asalto o por traiciones políticas y volver a aplicar el modelo de pongueaje, el modelo de explotación, el modelo de despojo, el modelo de desposesión que han tenido tantos gobernantes cipayos al imperialismo norteamericano, desde el Consenso de Washington, desde Bretton Woods, desde la Escuela de las Américas, desde el Plan Cóndor, desde la doctrina Monroe, por ejemplo, ¿no? Entonces, por supuesto que Bolivia, Ecuador, Perú y toda Latinoamérica es el centro principal de operaciones de Estados Unidos. Para Estados Unidos, que es un imperio en decadencia, un imperio que se está replegando, Latinoamérica, que es la gran isla americana, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, es una cuestión de seguridad interna de su política, ¿no? Por ende, no es novedad que vayan a reunirse con Trump en esta situación de Shield of America, el escudo de América, como una suerte de política sobre pretexto de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Personajes como Milei, totalmente vendido a Estados Unidos, y al Fondo Monetario Internacional y a organismos financieros que están endeudando a Argentina hasta sus cimientos. Noboa, que es un personaje fiel a los grandes exportadores millonarios del Ecuador, su familia de empresarios bananeros hizo y deshizo en el Ecuador. El señor Rodrigo Paz, que tiene una tradición conservadora clásica en contra de los sectores populares y fundamentalmente campesinos. El señor Milei en Argentina, ya lo dijimos, Keiko Fujimori en el Perú, y el señor Kast, que representa la clase política más tradicional y conservadora de Chile, ¿no? Entonces, estos personajes están volviendo, pero no vuelven solos, vuelven con el patrocinio de Estados Unidos, y eso siempre hay que tenerlo presente. Gracias, Gabriel. Qué importante hacer un barrido justamente en esta parte final. Iba a plantear una de estas inquietudes, sin embargo, redondeemos, si cabe el término, con una última inquietud, y mil gracias por acompañarnos. Precisamente Perú aspira, más bien, más que aspira, espera las próximas elecciones, quién será quien vaya al sillón presidencial, digamos. En Colombia igual está en este proceso de elecciones, a la expectativa de qué es lo que ocurrirá. Hay, por otro lado, este proceso de elecciones que vuelve cada cierto tiempo, 4 años, 5 años, dependiendo del país. Y a la final, ¿cuál es el papel del ciudadano común? Capaz de que no vayamos obligados o no a hacer una rayita poniendo velitas, ojalá algún rato ponga la mirada hacia el pueblo.
pero esto no ocurre y tenemos que seguir haciendo ese ritual cada 4 años o cada 5 años, dependiendo, digo, cuál es un poco el papel de las organizaciones ahora tan a ratos tildadas, calificadas de casos que no hubiéramos esperado hace poco tiempo atrás. Sin embargo, ahora quien alza la voz, bueno, pues ya es terrorista. Y así por lo bajito. Con esto nos despedimos, Gabriel. Muy amable. Sí, José, la criminalización de la protesta, la satanización de las organizaciones sociales y de los sectores populares es una estrategia también comunicacional, jurídica y política muy bien aplicada en nuestros países. Debemos entender, José, que a los movimientos sociales, a los pueblos latinoamericanos de la Vía Yala, nadie nos ha regalado nada. Cada conquista social, cada derecho, cada reivindicación social ha sido conseguida con movilizaciones, ha sido conseguida en las calles, ha sido conseguida con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho sudor, sangre y lágrimas. En función a ello, la función que tienen las organizaciones sociales es seguir peleando por sus derechos, no dejarnos, no bajar los brazos por gobiernos altamente represivos que están siendo patrocinados y financiados y operados por Estados Unidos o capitales transnacionales mucho más poderosos que los estados-nación, sino seguir en esta aglutinación de la construcción de un sujeto colectivo, querido José. No vamos a encontrar la salvación en una persona, en un Mesías, en un extraterrestre que va a venir y nos va a salvar a todos. No, el esfuerzo colectivo por la transformación de nuestras sociedades o la retoma del sector popular en el poder tiene que venir de un tejido social ampliamente diverso que pueda construir lo que se denomina un sujeto político colectivo, que no se base en una persona, se base en un colectivo ampliamente permeado por los debates cotidianos que se realizan en las movilizaciones, por las orientaciones políticas sindicales y los ampliados que tanto nutren el pensamiento político. Nos han despolitizado, José. Si nosotros vemos un denominador común, vamos a entender que los gobiernos que entraron posterior a los denominados gobiernos del siglo XXI se dedicaron a despolitizar, desideologizar, quitarnos nuestra ideología, decirnos, no, no te metas en política, no, la política es mala, la política es fea, la política es para maleantes, ¿no? Claro, porque si tú no te metes o no te preocupas por los temas políticos, eres más ignorante de la vida política del país y por ende eres más fácil de ser manipulado y por ende eres más fácil de ser dominado, ¿no? Todo eso debe entrar a la reflexión de nuestras nuevas generaciones y en estos acontecimientos de convulsión social es donde nacen los líderes, es donde nacen los portavoces del pueblo, es donde se construye ese amplio sujeto colectivo que en Bolivia se construyó en 1989, por ejemplo, con la Marcha por la Vida, Tierra y Territorio. Se volvió a construir el año 2000 en la denominada Guerra del Agua en Cochabamba. Se volvió a construir el año 2003 con la denominada Guerra del Gas en la ciudad del Alto, colindante con la sede de gobierno La Paz. Se volvió a construir del 2006 al 2009 con el denominado proceso de la Asamblea Constituyente. Finalmente, su materialización se dio con la nueva Constitución Política del Estado. En Ecuador lo propio. Perú hasta ahora no ha tenido un proceso constituyente profundo, un proceso de retransformación de su sociedad. Chile tampoco, Argentina tampoco, Paraguay tampoco. Colombia, si bien ha expulsado las bases militares norteamericanas de su territorio, tampoco ha tenido un proceso de reestructuración constitucional. Pero estos procesos hay que saber cuidarlos y hay que saber valorarlos, querido José, porque pasó en Ecuador, pasó en Bolivia, pasó en Argentina, pasó en Brasil, y volver a retomar el poder hacia el campo popular es una tarea titánica y es una tarea que pues es sumamente difícil porque nos terminan desmovilizando y terminamos peleándonos entre nosotros. Y cuando nos peleamos entre el bloque popular, pues estamos totalmente atomizados y desprovistos de una sola agenda política, que en este caso la agenda en Bolivia se ha llegado a unificar y es la renuncia del presidente, ¿no? Esto, por supuesto, no va a satisfacer las necesidades porque
en los hechos, si se llega a una escalada del conflicto, se va a solicitar la renuncia también del vicepresidente, si es que no responde, la renuncia del presidente de la Cámara de Senadores y en su defecto por constitución, por sucesión constitucional, el presidente de la Cámara de Diputados tendría que convocar a elecciones generales en 90 días. Pero ¿estará el campo popular listo para afrontar elecciones nacionales o seguiremos divididos y nos seguirá gobernando la derecha? Esa es la gran interrogante que a modo de reflexión la dejo sobre la mesa, querido José, y es como siempre un gusto, un placer compartir contigo y con toda la gente que nos escucha a lo largo de nuestra linda Aviala. Gracias enormes, Gabriel Villalba, analista político y estratega comunicacional. Muchísimas gracias. Aspiramos que tome rumbo el querido país de Bolivia y su pueblo. Estas luchas son aleccionadoras y nos recuerdan que la dignidad está en el horizonte y hay que no doblegarnos. Bolivia vuelve a desmontar que los pueblos organizados continúan defendiendo el rumbo de la historia. Esto es Rixinacuy TV Internacional. Soy José Atupán.